6 personajes de Juego de Tronos que fueron destruidos por su propio destino. Durante años, Juego de Tronos nos regaló algunos de los personajes más increíbles de la televisión. Héroes que parecían destinados a convertirse en leyendas. Villanos que parecían imposibles de derrotar. Mentes brillantes capaces de cambiar el destino de los 7 reinos. Pero algo ocurrió en el camino, porque algunos de los personajes más queridos de la serie no murieron físicamente. Murieron poco a poco como personajes. Sus decisiones comenzaron a perder sentido. Sus historias dejaron de avanzar. Y aquellos que alguna vez fueron extraordinarios terminaron convertidos en sombras de lo que eran. Hoy veremos a 6 personajes de Juego de Tronos que empeoraron cada vez más. Número 6. Jon Snow. Jon Snow comenzó como uno de los personajes más nobles de todo Poniente. Un joven rechazado por ser un bastardo que encontró su lugar en la Guardia de la Noche. Pero lo que hacía especial a Jon no era su apellido. Era su capacidad de hacer lo correcto incluso cuando nadie lo apoyaba. Luchó contra los salvajes. Se convirtió en Lord Comandante. Sobrevivió más allá del muro y lideró la batalla más importante de su vida. Recuperar Invernalia contra Ramsay Bolton. Jon no buscaba poder. Buscaba proteger a los demás. Pero en las últimas temporadas algo cambió. El personaje que antes tomaba decisiones difíciles comenzó a quedarse atrapado, repitiendo una sola frase: mi reina. Su verdadera identidad como Aegon Targaryen prometía cambiarlo todo, pero terminó convirtiéndose más en una carga que en una evolución. Y cuando tuvo que tomar la decisión más importante de su vida, matar a Daenerys, el momento no se sintió como la culminación de un gran héroe, sino como una obligación de la historia. El hombre que una vez impulsaba la trama terminó siendo uno de los personajes más pasivos del final. Número 5. Varys. Cuando apareció por primera vez, Varys era posiblemente la persona más peligrosa de Desembarco del Rey. No porque tuviera un ejército, no porque manejara una espada, sino porque tenía información. El maestro de los susurros sabía secretos que podían destruir reinos completos. Mientras otros jugaban al Juego de Tronos, Varys ya conocía las reglas. Su inteligencia y su misterioso objetivo lo convirtieron en uno de los personajes más fascinantes. Pero poco a poco perdió aquello que lo hacía especial. El hombre que siempre trabajaba desde las sombras comenzó a actuar de manera demasiado evidente. El estratega que esperaba años para mover una pieza terminó revelando sus planes directamente a sus enemigos. Su enfrentamiento contra Daenerys terminó de una forma que muchos fans consideraron decepcionante. No cayó porque alguien fuera más inteligente que él. Cayó porque dejó de parecer el mismo Varys que conocimos al principio. Número 4. Tyrion Lannister. Tyrion era el personaje que demostraba que una mente podía ser más poderosa que cualquier espada. Ser despreciado por su familia lo convirtió en alguien que aprendió a sobrevivir usando inteligencia, humor y estrategia. Fue mano del rey, derrotó enemigos políticos, sobrevivió a las traiciones de su propia familia y protagonizó algunos de los mejores momentos de Juego de Tronos. Pero después de unirse a Daenerys, algo empezó a desaparecer. El hombre que siempre veía 3 movimientos adelante comenzó a equivocarse una y otra vez. Falló en estrategias militares y sus consejos terminaron llevando a consecuencias desastrosas. La serie seguía diciendo que Tyrion era un genio. Su caída fue una de las más dolorosas porque no perdió la inteligencia de golpe. La perdió poco a poco. Número 3. Petyr Baelish, el meñique. Pocos personajes entendían el poder como meñique. No tenía dragones, no tenía un ejército, no tenía un apellido importante, pero tenía algo mucho más peligroso. Una mente capaz de manipular a cualquiera. Sabía que el caos era una escalera. Mientras todos peleaban por el trono, él esperaba el momento perfecto para subir. Durante años engañó a reyes, señores y familias enteras. Pero su mayor error fue olvidar algo. Las personas también cambian. Intentó manipular a Sansa y Arya, pero terminó siendo víctima de sus propios juegos. El hombre que había sobrevivido gracias a su inteligencia terminó cayendo por una estrategia demasiado obvia. El gran jugador del Juego de Tronos perdió porque dejó de jugar como antes. Número 2. Jaime Lannister. La historia de Jaime Lannister parecía destinada a ser una de las mejores redenciones jamás vistas. Al inicio era conocido como el hombre que empujó a Bran Stark desde una torre. Un personaje arrogante, un personaje cruel. Pero después descubrimos que detrás de esa armadura había alguien lleno de culpa y contradicciones. Su relación con Brienne mostró una nueva versión de Jaime. Un hombre capaz de cambiar. Un hombre que quería ser mejor. Incluso descubrimos que cuando asesinó al Rey Loco no fue por honor. Fue para salvar miles de vidas. Pero entonces llegó la última temporada. Después de abandonar a Cersei y comenzar una nueva vida, Jaime regresó y dijo que nunca le importaron realmente los inocentes. Una frase que muchos fans sintieron como una traición a años de desarrollo.
no fue solo un final triste. Fue sentir que todo el camino recorrido había desaparecido. Número 1. Daenerys Targaryen. Pero la caída más polémica de todas fue la de Daenerys Targaryen, la madre de dragones, la rompedora de cadenas, la mujer que prometió crear un mundo diferente. Durante años vimos cómo liberaba esclavos, cómo protegía inocentes, cómo intentaba romper el ciclo de tiranía que había destruido a su familia. Sí, Daenerys tenía oscuridad dentro de ella. Era una Targaryen. Tenía fuego en sus venas, pero precisamente esa lucha interna era lo que hacía interesante al personaje. El problema llegó en la temporada final. Su transformación de salvadora a destructora ocurrió demasiado rápido. En pocos episodios pasó de querer liberar un pueblo a destruir desembarco del rey incluso después de la rendición. Su caída tenía elementos que podían funcionar, pero necesitaba tiempo. Necesitaba ver cómo el poder, la soledad y las pérdidas la destruían poco a poco. En lugar de una tragedia construida durante años, muchos espectadores sintieron que fue un giro acelerado. Juego de Tronos fue una serie inolvidable. Nos regaló personajes complejos, momentos históricos y algunas de las mejores historias de la televisión. Ahora sí, suscríbete a Reporte Exacto y déjanos tu comentario. ¿Cuál de estos personajes crees que tuvo la peor caída?